Nefesh, en una frase sencilla, es todo lo que concebimos en el universo emocional, mentalmente, espiritualmente y físicamente. Todas nuestras emociones son lo que nos anima, lo que tenemos estado de ánimo, motivación, movimiento y también todos nuestros humores, de manera positiva o de manera negativa. Ese es el Nefesh. Hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Vamos ya a comenzar la clase del día de hoy, de esta mañana. Vamos a hablar acerca del alma. Vamos a hablar de qué es el alma. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque hemos mencionado en nuestras clases anteriores mucho acerca de desarrollar nuestro ser para expresar nuestro ser a nuestra máxima capacidad, a plenitud. Y entonces he recibido muchas preguntas de cómo se hace eso. Entonces, para poder hablar de nuestro ser, de nuestra esencia, tenemos que aprender qué es nuestra alma. Hablamos del alma como si fuera algo conocido por todos, como si la cultura popular nos hubiera ya logrado transmitir y enseñar realmente qué es el alma, pero a partir de esta clase vamos a empezar a descubrir lo que el judaísmo dice sobre el alma, más allá de lo que conocemos, más allá de lo que intuimos, sobre todo, lo que nos han dicho o cómo se maneja el concepto del alma popularmente. Hoy vamos a comenzar a entender de qué se trata realmente el alma. Eso es lo que nos va a ocupar el día de hoy. Y más adelante tenemos otras peticiones, como por ejemplo hablar de los ángeles, pero vamos ahorita a hablar, Dina, de lo que es el alma, y en próximas ocasiones seguro vamos a tratar estos temas con mayor profundidad, con muchísimo gusto. Ok, entonces vamos a comenzar por tratar de entender qué es lo que popularmente se concibe como alma. Ok, simplemente para partir de un inicio donde podemos empezar a estructurar lo que realmente es y lo que no es. Es decir, vamos a hacer un proceso de defragmentación del concepto del alma. Esto es uno de los conceptos más profundos que hay. Lo percibimos, lo sentimos. Es una idea común a toda la humanidad. También en estas clases vamos a aprender lo que es espiritualidad y lo que no es espiritualidad. Así es de que realmente tenemos frente a nosotros varios temas muy apasionantes, muy profundos y extremadamente necesarios para poder entender qué somos como humanos. Pero para eso necesitamos pasar por el proceso filosófico de análisis y defragmentación. ¿Qué significa defragmentar? Vamos a analizar los pequeños fragmentos de ideas populares que tenemos sobre un tema en particular, hoy el alma, y después vamos a lograr unificar esto para entonces definir qué sí es, qué no es, y poder entonces comenzar a entender las fuentes del judaísmo. Si yo comienzo empezando esta clase, perdón la redundancia, si comienzo y empiezo esta clase solamente por hablar afirmativamente qué es lo que dice el judaísmo acerca del alma, entonces podemos dejar conceptos erróneos en nuestra cabeza, en nuestro espíritu, sobre esta idea. Entonces por eso vamos a empezar más bien analizando si lo que nosotros pensamos acerca del alma es correcto o no. ¿De dónde viene la palabra alma? En latín, en español, la palabra alma viene de ánima. Ánima, ¿qué significa? Ánima significa una sola cosa, significa movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de caricaturas y le llamamos a las caricaturas dibujos animados, lo que estamos diciendo es de que son dibujos con movimiento. La palabra ánima en latín lo que denota originalmente es movimiento. Es decir, desde la cultura grecorromana se ha concebido que hay algo
que es más allá de lo físico, algo trascendental, una esencia del ser humano, que es la que nos causa el movimiento, que es visible, que es evidente a partir de la vida. Y por eso se le relaciona al ánima, al movimiento, al ánimo, con la vida. Asimismo, por eso se le llaman estados anímicos. ¿Sí? Si estás de buen humor, ahorita voy a explicar la diferencia entre ánimo y humor, ¿ok? Solamente porque necesitamos hacer un degradado de todos estos conceptos para luego poder realmente entender lo que significa en el judaísmo y ver y contrastar qué diferente es en nuestras fuentes de lo que existe en la cultura popular. Entonces, el ánimo es aquello que nos motiva, aquello que nos mueve, aquello que nos hace hacer las cosas. Por eso, de manera sencilla, se le llama al alma ánima en latín y alma en español. Ahora bien, no solamente existe el ánimo, también existe el humor. Hay diferentes tipos de humor y estamos muy confundidos en la cultura popular o en el lenguaje, el léxico que utilizamos al día a día. ¿A qué nos referimos con estar de buen humor o estar de mal humor? La palabra humor viene de la teoría galeánica de los humores, cosa que hoy en día se está redescubriendo y nos estamos dando cuenta que Galeno, uno de los médicos de la antigüedad, no estaba tan equivocado en realidad. Para entender más o menos en qué época vivió Galeno, estamos hablando en la época del emperador, ahorita se me fue su nombre, Marco Aurelio Antonino, de la familia de los Antoninos, el último de los 4 emperadores buenos, así se les llamaba, los emperadores sabios, a los emperadores buenos de Roma. Era un gran sabio, un médico, que cita Maimónides muchísimo. Él tenía una teoría, la teoría de los humores, y él opinaba que había varios tipos de fluidos internos en el cuerpo, a los cuales le llamaba bilis, la bilis blanca, la bilis negra, la bilis amarilla o verde y la bilis roja, me parece. Y a partir de la mezcla de estos fluidos en los intestinos, en el organismo, generaban un vapor, un humo, que este humo subía a la cabeza. Galeno afirmaba que de acuerdo a lo que comía la persona, eso iba a generar diversos humores, y esos humores iban a impactar en la conducta, impactar en la forma de vivir, la forma de responder ante la vida. Hoy en día esta teoría se está rescatando y incluso se le llama hoy en día al estómago el segundo cerebro, por la afectación que puede tener la alimentación en el estado de ánimo, en el estado mental, ¿okay? Pero esto solamente para entender la relación de que hemos vinculado el ánimo, que originalmente es movimiento, ánima, alma, con estado de ánimo, que son los humores. Y entonces entendemos que nuestra alma se refiere a esa esencia intangible que todos percibimos, que sabemos que está ahí, pero no la podemos definir de manera clara, quizás incluso la conciencia, y le llamamos alma por el movimiento que nos da, por el movimiento que nos causa. Entonces, sin tratar de expandirme demasiado en esta idea, vamos a darnos cuenta que esta formulación del alma es extremadamente pobre para poder entender lo que realmente significa neshama en hebreo. En principio, y esto es lo que nos va a dar una idea de por qué probablemente vamos a necesitar 2 o incluso 3 clases para poder entender esto, aunque la de hoy sea a lo mejor un poquito más chica que las de siempre, pero como van a ser 2 o 3 bloques, voy a necesitar dividirla para que realmente podamos entender todo, porque si me aviento una sola clase van a ser como 1 hora y media o casi 2.
Entonces no creo que tengan ganas de estar tanto tiempo pegados a la pantalla. Entonces vamos a dividir. Pero el punto es de que, de acuerdo a nuestras fuentes, existen 5 niveles en el alma. No solamente hay un alma, sino hay 5 niveles en el alma. Hay Nefesh. Cada uno de estos los vamos a explicar. Hoy vamos a explicar qué es Nefesh. Nefesh está muy relacionado con este concepto grecorromano de movimiento, ¿sí? De vida, movimiento. Ese es Nefesh. Después tenemos Ruach, que es espíritu. Probablemente hoy vamos a ver los principios del Ruach y lo vamos a dejar para poder expandir esto la próxima clase, porque el Nefesh es lo que casi todas las culturas entienden por alma, es lo que el judaísmo, lo que las fuentes cabalísticas entienden por Nefesh. Después viene Neshama, a lo que realmente le llamamos Neshama es el tercer nivel. Y vamos a darnos cuenta que para poder tener Neshama se tiene que hacer un trabajo. No tenemos Neshama a priori, por default, sin hacer nada para acceder a este tercer nivel. Y después vamos a ver que hay 2 niveles elevadísimos que probablemente la gran mayoría de nosotros no podemos percibir conscientemente. Los tenemos integrados en nuestro ser, pero es muy difícil percibir estos niveles de manera consciente, que son el nivel de Hayá, vida o viva, y Yehidá. Yehidá es integrada, unificada con el Creador. Las más elevadas son Yehidá, que es nuestra esencia que está pegada con el Creador, y luego Hayá, que es nuestra vida. ¿Ok? Pero vamos por partes y vamos a hacer este ejercicio de abajo hacia arriba. Por cierto, muy importante siempre para mí mencionarles cuáles son mis fuentes, para que no sea solamente algo que les estoy diciendo yo, sino que ustedes pueden constatar. Aquí abro un paréntesis, les suplico que por favor cuando vean clases en internet o cuando lean libros, que hoy en día los libros son diversos y se pueden encontrar en cualquier lado, por favor revisen las fuentes, aprendan a revisar las fuentes de las personas que les están dando clases. Es súper importante y por eso yo siempre menciono cuáles son mis fuentes para lo que yo digo, de tal manera que ustedes puedan revisar y que puedan cotejar. Obviamente aquí también hay explicaciones de su servidor, a partir de muchos años de análisis de este tema, con varios ejemplos. Yo siempre digo que yo soy como un traductor. Yo transmito estos mensajes, Baruch Hashem, me cuestiono demasiado las cosas, entonces he logrado como desarrollar esta capacidad de poder explicarme a mí mismo y eso a través de eso he logrado quizás poder explicar ciertos aspectos a otras personas. Pero es una traducción profunda, autocrítica de lo que tenemos en estas fuentes. ¿Cuáles son mis fuentes? 1, Sefer Yetzirah. Todo esto que les estoy diciendo aparece en varios lugares del libro que se llama Sefer Yetzirah. Una edición espectacular que les recomiendo es el Sefer Yetzirah en inglés, editado, ahorita se me va la editorial, pero el comentario es de Rabbi Kaplan. Lo pueden conseguir en cualquier tienda de libros en internet. Es espectacular ese libro, de los mejores libros que pueden leer en su vida. Y también, muy particularmente, hay un libro también de Rabbi Kaplan que se llama Inner Space. Aquí lo tengo con mis libros de cabecera, literalmente de cabecera. Inner Space. Este libro es una síntesis de Rabbi Kaplan de las fuentes que hay en el Sefer Yetzirah, en el Sefer Abair y varios lugares más, pero es un gran libro. Es más, si alguien quiere entender las raíces, las bases de la Kabbalah de manera racional y no lee hebreo, esta es la opción. También hay una edición de este libro en español hecho por mi grandísimo amigo, queridísimo amigo Aryeh Kaufman, que se llama La Dimensión Interna y cuyos comentarios en español amplían muchísimo el significado del texto en inglés, así es que es muy, 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 muy recomendable. Entonces ya saben de dónde estamos sacando lo que vamos a decir hoy y en próximas clases, para que no sea simplemente y este señor de dónde sacó lo que dijo. Bueno, hay fuentes, ¿ok? Entonces, hay 5 niveles del alma. Vamos a comenzar entendiendo el nivel más básico para, a través de esto,
poder ir avanzando en nuestro entendimiento de los 5 niveles del alma. Y además, subrayo, no quiero ser redundante, pero para que no se malentienda nada de lo que voy a decir, el otro día me escribieron un comentario que respeto mucho, donde dice que estoy redundando mucho, pero creo que es muy importante puntualizar los conceptos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hablar de abajo hacia arriba porque la mayoría de las culturas antiguas y modernas conceptualizan el alma solamente en el nivel más bajo de lo que el judaísmo y la Kabbalah nos enseñan, que es el Nefesh. Ok, ahora bien, ¿qué es Nefesh? ¿Qué es Nefesh? Nefesh es aquello que le da vida a todo lo que se puede determinar como un ser vivo. ¿Ok? Entonces hay Nefesh en las plantas, hay Nefesh en los animales y hay Nefesh en el ser humano. Evidentemente, el Nefesh en el ser humano es distinto al Nefesh de las plantas o al Nefesh de los animales. ¿Ok? Pero compartimos el Nefesh en el sentido que es el elemento principal de un ser vivo. Las plantas están vivas porque están en movimiento, porque crecen, porque se desarrollan. Todo ser vivo está en un constante cambio, en un constante movimiento. Lo he dicho en otras ocasiones. Alguien que pretende estabilidad o estar estático en su vida es idéntico a pretender estar muerto en vida, porque la característica elemental es el cambio. En este sentido, compartimos la idea original de lo que les explicaba antes, que anima en latín es animación, movimiento. Todo aquello que se mueve, todo aquello que tiene vida, que está en transformación, entonces está vivo. ¿Okay? Se puede decir incluso que el universo entero está vivo, pero vamos a ahorita simplemente entender que todo aquello que es estático, inerte, como las piedras, la tierra, los minerales, todo aquello que no tiene una transformación en este sentido química, biológica, no nada más química, sino biológica, no se le puede llamar que está vivo. Ahora bien, entonces, ¿qué diferencia el alma de los animales y el alma de las personas? Creo que el tema de las plantas no es necesario tratarlo ahorita, pero ¿qué es lo que hace la diferencia y qué es lo que se compara entre los animales y las personas? La gente piensa, o en general decimos, afirmamos, que lo que nos diferencia de los animales es nuestro raciocinio, ¿ok? Pero aquí hay un error. La diferencia entre los animales y los seres humanos es aún más elemental que el raciocinio, ¿ok? Porque nosotros, los instintos animales de supervivencia y los instintos humanos de supervivencia son distintos, son diferentes. La cognición, evidentemente hay un cierto tipo de cognición en los animales, diferente a la cognición humana, pero la cognición es distinta y los modelos instintivos también son distintos. Entonces, desde el Nefesh ya hay una diferencia entre Nefesh Behemit, el espíritu de los animales, y Nefesh Ha'adam, y el espíritu de los humanos. Esto es lo que vamos a empezar a desarrollar a partir de ahora, para que se entienda, ¿ok? Entonces, en el Nefesh, en el nivel más elemental, lo que vamos a encontrar es lo que yo siempre he explicado como la sublimación de los instintos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con sublimación de los instintos? Que es esa palabra tan difícil de escuchar. Sublimar significa elevar. Los seres humanos no solamente tenemos instintos de supervivencia, tenemos instintos también de placer que después de un tiempo tergiversamos y logramos o pensamos que es nuestra supervivencia, nuestro placer. Y los animales, por supuesto que también sienten placer, pero en general el Nefesh asocia lo placentero o lo agradable con la preservación de la vida, ¿ok? Entonces, en los animales que no pueden tergiversar las cosas con su cognición,
todo aquello que es agradable o que es placentero, o la gran mayoría de las cosas que son agradables o placenteras, también implican subsistencia. El nefesh en los seres humanos, y esto no sucede con los animales, también hay un instinto de espiritualidad, ¿ok? Esto no lo tienen los animales. Y cuando logremos entender esto, vamos a también poder entender por qué todas las fallas tan terribles de todas las religiones, en todas las épocas, que han manejado la espiritualidad de manera instintiva, incluyendo el judaísmo en muchos aspectos de nuestra historia. No porque así sea el judaísmo, sino porque somos humanos y porque si no entendemos estas cosas, nos vamos a equivocar en nuestra manera de vivir nuestra espiritualidad, ¿ok? Entonces, así como tenemos un instinto de supervivencia animal que nos da hambre y necesitamos comer, que nos da necesidad de cualquier cosa física y lo llevamos a cabo para poder subsistir, esos instintos elementales que nos mueven, ánima, movimiento, nefesh, movimiento, son las emociones humanas. No se puede decir que los animales tienen igual emociones que los humanos. Tienen emociones, pero son diferentes. Y por eso hay nefesh behemit y hay nefesh adam. Las emociones, todo el aspecto emocional, se confunde desgraciadamente también con lo espiritual. No porque no haya un vínculo entre ellos, hay un enorme vínculo entre lo emocional y lo espiritual, pero se desvirtúa por el instinto, ¿ok? Es decir, nosotros pensamos que así como tenemos, ni siquiera pensamos, sentimos que como tenemos que comer, también tenemos que tener otro tipo de cosas como realización personal, reconocimiento, amor, pasión de enamoramiento, vínculos instintivos de amistad. Y hasta ahí estamos hablando de algo que ya no es animal, pero siguen siendo emociones eminentemente provenientes de los instintos, de la supervivencia. Entonces nuestras emociones, fíjense cómo hay una relación tan especial aquí. Emoción es de movimiento, lo mismo que decíamos con ánima. Nuestro nefesh nos mueve a poder tener el bienestar o a obtener nuestras necesidades emocionales y lo que físicamente implican las emociones de manera plena, ¿ok? Pero aquí también viene la espiritualidad elemental, la espiritualidad básica. Por lo tanto, aquí también viene la espiritualidad negativa. No estoy diciendo que toda la espiritualidad sea negativa, pero la espiritualidad instintiva nos ha llevado a que el mundo sea un lugar muy difícil y también nos ha llevado a que hemos hecho de las religiones o de la religión en particular algo personal, como un utensilio para alimentar nuestra necesidad de espiritualidad. Y ahí vienen las guerras santas, ahí vienen las persecuciones, ahí viene la imposición religiosa, la imposición espiritualoide, no quiero ni siquiera decir espiritual, espiritualoide, que nos hace torcer los conceptos más elevados de la Torá o de la religión, y que otras religiones también han caído en esto. ¿Por qué? Porque tenemos una emoción, una necesidad, un instinto que nos lleva a buscar ese tipo de espiritualidad. Por eso nefesh es la parte más baja de nuestras emociones, ¿okay? Ahora aquí les voy a explicar algo que ya les he dicho en otras ocasiones, pero aquí va a cobrar una importancia mucho mayor. Cuando el Creador hizo al ser humano en este mundo, en este plano de la existencia, lo hizo a Adán y a Javá equilibrados. Quiere decir que su nefesh tenía un equilibrio con el resto de las partes de su alma. Por ejemplo, que vamos a verlo muy probablemente en la clase entrante, el ruach, la palabra ruach, la palabra espíritu,
se refiere a la espiritualidad no emocional, sino a la espiritualidad intelectual. Y también vamos a ver que normalmente las sociedades modernas tienen una dicotomía entre las emociones y el intelecto terrible que nos causa también muchos problemas en la sociedad. Pero entonces, Adán y Jabá fueron creados con este equilibrio entre lo emocional y lo espiritual. Y por eso el instinto del mal, o más bien el Nahash, era masculino, el serpiente, era un agente externo que tenía que hacer su trabajo por afuera para poder llegar a tener un chance de confundir a Adán y a Jabá, que al final lo logró. Pero aquí lo único que estoy mencionando es que el desequilibrio se generó a través de una fruta, de un fruto. No era manzana, ¿ok? No era manzana. Pero ¿por qué es un fruto? Porque el fruto es sensorial, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú pruebas con tu boca el sabor de algo placentero, eso, si no estás trabajado, si no estás consciente y equilibrado por tu desarrollo personal, te va a generar un desequilibrio, ¿ok? Entonces, el comer este fruto lo que genera es la muerte. ¿Por qué genera la muerte? Porque el desequilibrio entre Nefesh, Ruach y Neshama no es un castigo. No es de que Dios está, Adán y Jabá comieron del fruto de la conciencia sensorial. Da'at no es sabiduría, es conciencia sensorial. Porque lo probaron. Y entonces ahora van a morir. Para que vean. Para que escarmienten. Qué lástima que así se transmiten las cosas. No es por eso. Es porque al comer del fruto, el Nefesh se convierte en el elemento predominante a todos los otros aspectos de nuestra alma. Y por lo tanto, el desequilibrio que eso genera también una desintegración entre las partes de nuestra alma. Esta desintegración lo que implica es de que vamos a tener tanta búsqueda de placer físico que nuestro cuerpo va a tener que morir. Así de simple, ¿eh? O sea, vivimos y morimos por lo que nos metemos a la boca. Hasta hoy en día se debe de entender eso con claridad. Entonces, en el momento en el que nuestras sensaciones, nuestro aspecto sensorial nos domina, la muerte, el hecho de que nosotros le dediquemos tanto a lo físico, también va a generar que lo físico esté en desequilibrio y la naturaleza de lo físico es degradarse y morir. Lo que podía sustentar originalmente la parte física del ser humano, de Adán, para que no muriéramos, son las otras partes integradas del alma, del pleno, del todo de nuestro ser, ¿ok? Pero entonces no es un castigo, es una consecuencia inmediata, natural. Ahora, ¿qué es lo que dice la Torá? Que Dios nos expulsó, que el Creador nos expulsó del Gan Eden para que no comiéramos del fruto de la vida. ¿Qué significa no comer del fruto de la vida? Que ya no teníamos, originalmente, ¿para qué fue creado el fruto de la vida? ¿Para qué fue creado? Para que el ser humano lo coma. Y también el fruto de la conciencia sensorial, ¿sí? Todo esto está en muchas fuentes. Esta fuente en particular está en el Michtab Me'eliyahu. Hay muchas fuentes, pero lo pueden ver en este libro, en el libro de Rav Eliyahu Eliezer Dessler, cuando habla acerca del pecado de Adán, de la falta de Adán, del Het. Explica esto con claridad. Estos frutos fueron creados para que el ser humano los coma, pero tenía que haber un desarrollo previo para poder ingerir, es decir, tener contacto directo, sensorial, con tanto el fruto de la conciencia sensorial como con el fruto de la vida, y entonces tener la eternidad absoluta sin necesidad de desechar el cuerpo, ¿ok? Que es lo que tenemos que entender. Al final de todas estas clases vamos a tener que entender la función del cuerpo en todo esto también, ¿ok? Entonces, esta desintegración, la desintegración del Nefesh con el resto de los aspectos del ser, del alma, lo que generó es la muerte o la necesidad de que el cuerpo tenga que degradarse y morir, y todos los aspectos negativos del mundo en el cual vivimos hoy en día.
El haber sido expulsados de Gan Eden significa que nuestro ser está en una dimensión inferior a la dimensión original donde nos encontrábamos, que era Gan Eden. Pero eso no es el tema de hoy, porque si no, nunca vamos a terminar. Ya hablaremos del Gan Eden en otra ocasión. Entonces, Adán se ve impactado de manera abrumadora por lo sensorial. Si yo les doy una narrativa científica de cómo se generan los sabores en tu boca, ¿sí? Y les explico químicamente cómo funcionan el paladar, bueno, las glándulas que perciben el sabor y que se genera a través de los químicos que están en cada una de los diversos alimentos que comemos. De hecho, por eso se pueden hacer los saborizantes artificiales, porque se trata de imitar químicamente la reacción de cada uno de estos sabores. Si yo trato de explicárselos de manera intelectual, nadie va a sentir nada en la boca. Pero si yo les digo, si se les antoja un manguito con chile y limón, que es una de las cosas más ricas que puede haber en este mundo, se los dije creo la clase pasada, inmediatamente salivas, ¿ok? ¿Qué significa? Que hay una reacción instintiva, inmediata ante lo sensorial. Y por eso nuestras emociones nos dominan y nosotros no dominamos las emociones a menos que hagamos un trabajo claro para poderlas dominar. En este sentido, nos ganó Galeno. Si comemos algo que nos hace estar tristes y vamos a estar de mal humor, el humor negro de la bilis negra se va a subir a nuestro cerebro y nos va a dominar por lo sensorial, por lo que comemos. ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, cuando tú dices estás de humor negro o estás de mal humor, en hebreo se dice, se le subió a la shejorá, así se dice en ladino. ¿Qué es la shejorá? Lo negro. Es el humor negro. Cuando uno está triste o cuando uno está melancólico o cuando uno está deprimido. En la antigüedad se decía que uno estaba de humor negro, de mal humor o de ánimo negro, ¿sí? Quiere decir que tu alma estaba afectada o está afectada por lo que comes, por lo sensorial que te está afectando tus emociones. Ahora, todo esto hasta acá no es ningún problema, porque es un efecto real de estar dominados por nuestra parte sensorial, por nuestras emociones. Pero lo grave es cuando llegamos a empezar a confundirnos y creer que nuestras emociones instintivas son necesariamente ya espiritualidad desarrollada. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo claro, conciso de esto. Todos los Yehudim tenemos que entender y transmitir esto al mundo en general, que el ser humano vino a hacer un trabajo, que vino a hacer una labor. Dios nos puso en este mundo, en el Gan Eden incluso, leobda ul shomra, para trabajar el Gan, para trabajar el huerto y para guardarlo, para cuidarlo. Tenemos que hacer un trabajo. Quiere decir que tenemos que entender a priori como una base intelectual, emocional para toda nuestra vida. Adam le amal yulad, así está escrito en el libro de Iyob. El ser humano nació para el esfuerzo, nació para el trabajo. La grandeza del ser humano está en su trabajo, en su esfuerzo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros sublimamos nuestra necesidad de crecimiento y la malentendemos. Entonces la gente dedica su vida al éxito económico, al éxito del reconocimiento popular, al tener un estatus social, porque realmente en nuestra esencia lo que necesitamos es, buscamos ese crecimiento, buscamos ir al siguiente nivel de nuestro ser, pero como sublimamos nuestros instintos, entonces así como de repente alguien se hace adicto a una sustancia o adicto al azúcar o adicto a lo que sea, entonces uno piensa que eso es
placentero y que si una vez uno sintió reconocimiento o uno sintió que la gente le daba mucha valoración, entonces ese sentimiento pseudo espiritual tiene algo de espiritual, tiene algo trascendental, pero lo convertimos en la meta. Y así también, desgraciadamente, ha pasado que cuando uno tiene una experiencia espiritual, una experiencia religiosa, que le da una sensación de plenitud, la buscamos como si fuera eso lo que realmente es espiritualidad, cuando realmente no es así. Es el nivel mínimo de espiritualidad. Obvio, está bien sentirse bien y tener una satisfacción cuando estás haciendo algo espiritualmente bueno, pero no te puedes quedar ahí. Tus miedos son espirituales de alguna manera. Tus sueños son espirituales de alguna manera. Todo lo que te mueve en esta vida de alguna manera es espiritual, pero no puedes quedarte ahí porque solamente te quedas en el nefesh. Y el nefesh siempre se desborda a menos que lo podamos contener y que lo podamos controlar con el ruaj, con el intelecto. Pero ese es el segundo paso. Voy a dar un par de ejemplos antes de llegar a Ruach, que no vamos a hablar hoy de Ruach más que en este aspecto de cómo regula el Nefesh. ¿Ok? Voy a dar ejemplos claros. Un ejemplo clarísimo que tengo para poder hacer evidente esta diferencia es la diferencia entre el enamoramiento y el amor. Es un ejemplo maravilloso. El enamoramiento, para todas aquellas personas que en algún momento nos enamoramos, entendemos cuando maduramos que ese enamoramiento original solo es una reacción química que hace que nuestra mente, que nuestra cognición se ofusque. ¿Ok? Hay tantas motivaciones por las cuales nos enamoramos que es simplemente imposible de explicar en esta clase, pero nos podemos enamorar por un olor, por un rostro similar al nuestro, porque vemos un rostro similar, porque encontramos ciertas actitudes, cierto lenguaje corporal similar a lo que nosotros tenemos asociado en nuestra mente con lo que más nos reconforta de nuestras madres, de nuestros padres o de los seres más cercanos que tenemos. El enamoramiento es un impulso incontenible, que es muy bueno, pero que no es amor. Es lo que te lleva a buscar conocer a otra persona, lo que te lleva a buscar vivir realmente con amor hacia otra persona y esa persona hacia ti. Pero el enamoramiento es una lluvia química que se acaba indefinidamente, ¿ok? Hay gente que quiere vivir enamorada todo el tiempo y cuando se acaba el enamoramiento, es decir, el impulso químico, llegan a esa parte donde se aburren y se divorcian o cortan relaciones, simplemente como decía José José, el amor acaba. Pues no, el amor no acaba, el enamoramiento acaba. Pero esto es una emoción profunda del ser humano, espiritual, en el sentido de que es trascendental, que no es física y es elemental en el ser humano, pero es un impulso que está relacionado también con lo químico en nuestro ser y todos los otros impulsos. El nefesh se determina por impulso, por impulsividad. Nuestras emociones son eminentemente impulsivas. Si es que no las logramos examinar y no las logramos entender con nuestra cognición, con nuestro ruaj. Entonces el ruaj, que es la parte intelectual del ser humano, se debe desarrollar para poder integrarla con las emociones. Esto es muy importante y lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora bien, ¿por qué no me meto en ruaj? Porque quedaría completamente en el aire el tema de nefesh. Tengo que dar muchos más ejemplos. El amor ya es una integración de todos esos sentimientos
impulsos y búsqueda de crecimiento, de trascendencia, con una cognición, con una inteligencia y, por supuesto, con sabiduría, que es todo lo que implica el universo intelectual, mental. Si el universo intelectual está separado y dicotómico al emocional, somos robots. Por eso hoy no toca el tema del Ruach. Pero tenemos que entender a partir de aquí por qué hay regulaciones en la Torá. Se los voy a explicar en 2 minutos. Hay gente que piensa que los deberes religiosos son deberes devotos, son deberes de devoción, ¿sí? De fervor religioso. Fervor, también en español, viene de la palabra hervor, de calor, ebullición. Eso es terrible, ¿sí? Porque entonces estamos diciendo que los impulsos religiosos son buenos y nunca, casi nunca va a ser así. No puedo decir que nunca, pero por supuesto que casi nunca lleva a cosas buenas el fervor religioso o la impulsividad religiosa. Y entonces pensamos que nosotros cumplimos una serie de mandamientos para demostrarle nuestro compromiso al Creador y que nosotros somos fieles al Creador. ¿Ok? Repito, lo he dicho muchas veces. Lo dice también Iyob. Es un versículo en Iyob. Si hiciste mal, im hatata matif albo. Si hiciste mal, ¿en qué le afectas? Vejir rabu feshaeja mata acelo. Y si son muchos tus crímenes, ¿qué le puedes hacer a él? ¿Qué le causas? Im tzadakta matitenlo. Si fuiste justo, ¿qué le has dado? O ma miyadeja ikaj. ¿O qué puede él, el creador, pretender tomar de ti? No necesita nada de ti. Nosotros no hacemos mitzvot, y este es el concepto profundo en el judaísmo, para mostrar devoción o para mostrar entrega. Es mucho más práctico, sencillo y profundo a la vez que esto. El mostrar devoción es de alguna forma disminuir terriblemente la espiritualidad, porque estamos reduciendo todo a un efecto de negociación con Dios. Mira, o sea, el otro día me dijeron, me mandan un comentario en YouTube sobre el video que hicimos cuando cantamos hace una semana las canciones sefaradiot. ¿Por qué tienen tapabocas? Si ustedes están cumpliendo mitzvot, Dios los va a cuidar. Si ven mi video sobre el coronavirus, se va a entender que esto es completamente falso. Nosotros nos tenemos que cuidar. Y lo triste es que la gente piensa que por hacer algo espiritual o algo sobrenatural, entonces Dios también te va a cuidar de manera sobrenatural. Sí, por supuesto, le pedimos al Creador y tenemos la esperanza de que Hashem nos cuide, pero no como una consecuencia o un pago directo de que yo hoy di tzedakah, entonces Dios me va a cuidar, o hoy tengo la seguridad de que como hice una mitzvah, entonces Dios me va a cuidar. No es así la función. Sí existen muchas fuentes en el judaísmo que nos dicen que si tú haces ciertas cosas, entonces aumentas tu cuidado. Pero cada una de esas fuentes hay que analizarlas y hay que entender por qué, de manera racional, intelectual, por qué eso te fortalece o fortalece tu bienestar, ¿ok? Pero no podemos estar hablando solamente de devoción. La razón real para la cual Dios puso prohibiciones y nos obliga a cumplir ciertos deberes, es decir, las mitzvot restrictivas y las mitzvot activas, es por algo muy simple. Es porque necesitamos regular nuestras emociones. Si no tenemos un sistema de regulación, entonces vamos a asumir que lo que somos está bien y que no tenemos que hacer nada para mejorar. Y que lo que tenemos que mejorar es simplemente en tener más placer o más dinero o más éxito o más reconocimiento externo. Pero el hecho de que hay ciertas cosas que tenemos que restringir en nuestra forma de comer, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tener relaciones con nuestras parejas, en nuestra forma de hacer negocios,
Todo eso lo que viene a hacer es regular nuestros impulsos, ¿ok? Cuando mis hijos eran chiquitos y nosotros estábamos en un lugar donde había mucha gente muy buena, que nos quería mucho y que realmente nosotros los valoramos muchísimo, pero había algunas personas que no sabían o no entendían el kashrut, ¿ok? No lo entendían. Y a veces le daban a mis hijos dulces o chocolates que no eran kosher, que no eran kasher, para que no se enojen conmigo porque digo cosas como ashkenazí, pero no tiene nada de malo. No eran kasher, no son alimentos permitidos por el judaísmo. Entonces, en alguna ocasión, mis hijos llegaron conmigo y me preguntaron, papá, un niño de 4 años, oye papá, ¿puedo comerme esto? Tiene un dulce en la mano. ¿Qué es lo más buscado por un niño? Un dulce, ¿sí? Ese impulso sensorial de placer, el dulce. Cuando el niño llega a empezar a desarrollar la capacidad de decir, espérate, no todo lo que tengo enfrente me lo tengo que meter a la boca. ¿Ustedes se pueden imaginar el poder de crecimiento que significa eso? De poder restringir aquello que no necesitas, de poder regular aquello que no necesariamente es bueno para ti y poder ponerle un freno y ponerle un alto a las cosas que realmente no necesitas. Esa es la razón por la cual existen reglas, es la razón por la cual existe un orden en la Torá. Y en el momento en el que la Torá, el judaísmo, nos pide hacer acciones, preceptos activos, es porque necesitamos activarnos para poder tener también un hábito, una costumbre positiva hacia el cambio y hacia el trabajo. Y entonces estamos realmente vivos. Nuestras motivaciones se empiezan a integrar con nuestra búsqueda espiritual de crecimiento. Nuestro nefesh no es dominado por nuestras sensaciones, sino nuestro nefesh empieza a entrar en un equilibrio con nuestra mente, con nuestro intelecto. Por eso es importantísimo entender que las mitzvot se tratan de un trabajo personal, porque si alguien cumple mitzvot de manera instintiva, ya se amoló todo. Si alguien cumple mitzvot por fervor religioso o por devoción solamente, nos quedamos limitados a la religiosidad infantil, a la religiosidad mínima del ser humano que ha causado tanto mal. Y por cierto, no soy ajeno a que muchas veces en el judaísmo esto ha sucedido y que a lo mejor sigue sucediendo, pero por supuesto que nosotros entendemos que nuestra Torá va mucho más allá de lo que entendemos de manera original, porque estamos en un exilio, estamos en un galut. No podemos solamente basarnos en lo que aprendemos en el kinder. Siempre lo he dicho así, hay que salir del kinder. Así como nadie cree en la cigüeña, todos tenemos también que trascender nuestras ideas hacia el entendimiento de las cosas más maduras, más adultas, ¿ok? Y esta es la razón principal por la cual tenemos que entender que venimos aquí a trabajar, a hacer un esfuerzo. La mayoría de las corrientes psicológicas hoy en día, no sé si la mayoría, pero muchos, por lo menos muchos de los psicólogos, se quedan en la parte de la normalización, ¿sí? Para reducir la angustia o la ansiedad o la culpa, que son sentimientos muy negativos y muy destructivos en el ser humano. Una parte de la terapia emocional, implica lograr espejear a la persona que está con tristeza, con depresión, con angustia o con miedo o lo que sea, estrés, de que la situación que vive es una situación normal, humanamente normal. Pero mucha gente se queda en esa parte de la terapia. Mucha gente se queda solamente en la parte de la normalización de tu ser y de que estás bien como estás. No estás bien como estás. Si tú no te despertaste hoy en la mañana pensando, ¿qué puedo hacer para ser mejor? No estás viviendo bien tu vida. Estás desperdiciando por completo tu vida. Y ahí es donde entra el trabajo personal. De decir, he mejorado mucho en muchas cosas en mi vida, no soy la misma persona o no he caído en lo que antes caía o no me he dejado llevar por mis instintos y entonces ya estoy bien, porque ahí se acaba la razón de existir.
sino todo lo contrario. ¿Ya llegaste a un nivel más alto? ¿O ya te desarrollaste? Porque no me gusta a mí hablar de niveles. ¿Ya te desarrollaste más ampliamente en tu vida? ¡Qué padre! Entonces ahora trabaja para el siguiente estado de desarrollo. No te quedes ahí. Eso es utilizar el nefesh, el movimiento, de una manera no instintiva, y por eso necesitamos una regulación para no ser dominados por todo lo que comemos, por todo lo que nos entra a la boca. Ok, entonces vamos a terminar el día de hoy. Solamente resumo. ¿Qué es nefesh? Nefesh, en una frase sencilla, es todo lo que concebimos en el universo emocional, mentalmente, espiritualmente y físicamente. Todas nuestras emociones son lo que nos anima, lo que tenemos estado de ánimo, motivación, movimiento, y también todos nuestros humores, de manera positiva o de manera negativa. Ese es el nefesh, nuestra necesidad de vivir, nuestra necesidad de sobrevivir un día más, de vivir un día más, de crecer, de cambiar, de seguir vivos. Ese es el nefesh, y todo lo que eso implica en un ser humano, más allá de los animales. Para la siguiente clase vamos a hablar de ruach, del intelecto, vamos a hablar del pensamiento y vamos a hablar de cómo podemos llegar a integrar estas dos partes y que nunca seamos dominados por nuestra espiritualidad instintiva, porque entonces estaríamos viviendo una religiosidad completamente egoísta. Cuando tratamos de obligar a otras personas, cuando no entendemos que otras personas tienen que desarrollar su ser, su alma, su esencia de manera particular, personal, cuando queremos imponer cosas, cuando criticamos a los demás que no tienen la religiosidad o la espiritualidad que deberían de tener, todo eso es una religiosidad instintiva que ha causado muchísimo mal a la humanidad. Ojalá que todos podamos trascender sobre esto y que a partir de hoy empecemos a entender qué es nuestra alma. Apenas llevamos el primer punto y espero que en clases posteriores podamos profundizar mucho más hasta que al final todo esto nos quede completamente claro. Bueno, abrimos espacio para comentarios y para preguntas. Por favor, si alguien quiere participar, bienvenidas, bienvenidos. Voy a abrir aquí el chat grande para que se pueda leer. ¿Qué tal? ¿Alguien nos quiere hacer alguna pregunta o quedó todo bien claro? ¿Quedó todo bien? Ok, aquí es lo que me pasó la vez pasada. Lo mismito que me pasó la vez pasada, que hay muchísimos comentarios que no alcancé a leer acá. Se supone que habilité los comentarios para que me salieran todos los comentarios aquí y de repente se quedó trabado y ya no pude ver lo demás. Entonces aquí apenas voy a regresar a ver dónde nos habíamos quedado. Ok. Voy a repetir los libros. Perfecto. A ver, vamos a ir desde el principio. Muchas gracias, Rosita. Gracias por tu comentario. Ok, Rafael, gracias. Voy a irme a los comentarios más antiguos para poder tratar de contestar lo máximo posible. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Los Ángeles del Judaísmo. Gracias, Rosy. Gracias por tus palabras. Raquel Roditi, repita los libros. Sí, claro que sí. Raquel, los libros son Sefer Yetzirah, el libro de la creación, The Book of Creation, así en inglés, Sefer Yetzirah. Déjenme ver si es esta misma editorial. No tengo la casa editorial, la olvidé, pero es de Rabino Aryeh Kaplan. En inglés lo pueden conseguir en cualquier lugar donde vendan libros, incluso Amazon lo pueden encontrar ahí sin problema. Y el otro es Inner Space, también de Rabino Aryeh Kaplan, en inglés, un gran libro, y en español La Dimensión Interna de Rab Aryeh Kaplan con comentario de Rab Aryeh Kaufman. ¿Ok? Después, ¿qué más tenemos? Sí, ahí está Inner Space. Gracias a todas las personas que nos están saludando y que nos felicitan, de verdad muchísimas gracias. Ok, voy a seguir aquí un poquito más. ¿Qué más tenemos? Gracias a todos. La mayoría son
Saludos. Ok, Cindy, entonces Nefesh es instinto de vida y Ruach es espíritu. Elementalmente, sí. Pero Nefesh son las emociones. La parte más elemental de nuestro ser espiritual, de nuestro ser trascendental, son nuestras emociones complejas como seres humanos. Eso es lo que explicamos hoy. Gracias, Rebeca, Clara, Carla, Rafael. Un desarrollo de control mental, sí. Y Neshama es raciocinio. Ajá. ¿Qué es la Neshama? No se los voy a spoilear. Esa es la última clase. El último eslabón de estas clases. No se la pierdan. No se lo puedo decir en una frase. ¿Qué es Neshama? Es todo lo que queremos explicar. Julieta, ¿por qué se culpa a la mujer de la pérdida del paraíso obligándola a someterse a la voluntad del hombre eternamente? Falso, mala lectura, lectura no judía acerca de Bereshit, esa no es la interpretación de nosotros. Desgraciadamente ahorita no tengo tiempo para explicártelo, pero hay un video que hablo acerca del ojo de la mente. Hay un video en el canal de YouTube que se llama El ojo de la mente. Ve ese video y te vas a dar cuenta que no culpamos a la mujer. El ojo de la mente. Ok, Miriam Franco, las emociones son resultado de nuestros pensamientos. No necesariamente. Las emociones muchas veces son un impulso químico y muchas veces estas emociones son instintivas y no están razonalizadas. Sí tiene que ver obviamente nuestro pensamiento, porque todo nuestro ser como seres humanos implica nuestros pensamientos, pero no, hay muchas emociones que son completamente instintivas y no pasan por los lóbulos frontales que impiden que todo nuestro ser sea únicamente instintivo. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Y de la forma o la interpretación que le damos a nuestras percepciones, bueno, Miriam, justamente lo que te decía. Cindy, ¿se podría entender cómo bajar la Neshama a nivel de Nefesh y no sublimar el Nefesh a la Neshama? Entiendo tu pregunta, pero una clase más para Ruach y la última para Neshama, Hayá y Ejidá. Por favor, con paciencia, vamos paso a paso. Nos vuelve a decir Julieta, esto es lo que hacen los ultraortodoxos, que en nombre de Dios hacen mucho daño. Pues ultraortodoxos o no, todos los seres humanos cuando actuamos de manera instintiva, si a lo que tú le llamas ultraortodoxos son la gente que actúa de manera instintiva y por eso son imponentes y por eso tienen una religiosidad elemental infantil, estaría de acuerdo contigo, pero no necesariamente la palabra ortodoxo se refiere a estas personas. Hay gente muy racional, muy integrada, que son lo que otras personas llamarían ultraortodoxo. No sé, puede haber mucha gente que me diga que yo soy ultraortodoxo, no sé, depende del parámetro que tú quieras establecer. Aunque a mí no me gustan las denominaciones divisivas. ¿Qué es el Debekut, Cindy? Lo vamos a hablar también. Rafael, pero para nosotros el regalo de las mitzvot, bueno, es un regalo, como lo veníamos diciendo. Pikuach Nefesh, a favor totalmente, ok. No sé a qué te referías, Rafael, pero lo tratamos de explicar más tarde cuando hablemos de Ruach. Gracias a Judith, gracias a Leonardo, a Ud, gracias, Cindy. Pero si hago las mitzvot solo por mi crecimiento y mejoramiento, ¿dónde queda Ahavat Hashem? Suena como personalista, ¿no? Excelente observación. Por eso se necesita integrar el Nefesh, se necesita integrar. Y es una de las razones por las cuales vamos a hacerle una crítica a la interpretación racionalista de Maimónides sobre la Neshama y vamos a integrar conceptos de Rabbi Yehuda Halevi en la siguiente clase. No te la pierdas. ¿Okay? Vamos siguiendo el hilo perfectamente, Cindy. Me encantan tus comentarios porque se nota que estás siguiendo el hilo perfecto. Rafael, solo es una percepción, pero no se puede dar lo que no se tiene. Por tanto, es importante trabajarnos nosotros para darlo a los demás por amor o por unión. Correcto. No podría estar más de acuerdo, Rafael. Qué maravilla de Shiur. Muchas gracias, Susi. Gracias a ti. Sí, definitivamente lean este libro. Yo solamente puedo explicar la parte más esencial, pero sí es maravilloso Rabare Kaplan y muchas gracias por lo que me toca a mí. Rosita Eisenman, muchas gracias por tan profundos pensamientos, gracias a ti. Gracias Rafael por tus palabras, Hazak Bematz, gracias a todos, a todas. Gracias. Jamie nos dice cuál fue la cuestión que tenían Adam y Javá, desarrollar la parte personal, porque dijo que la finalidad sí era comer del fruto. Sí, por supuesto, ellos también tenían que hacer un trabajo que englobaba en su ser a todo lo que hoy en día tenemos que hacer como individuos y como personas, pero por supuesto que ellos también vinieron aquí a trabajar.
no vinieron nada más a disfrutar del Gan Eden, sino a trabajar. Ok, muchas gracias Esther. Juan Gallegos, Shalom. ¿Es la Neshama una pura conexión corporal para vivir en esta realidad material? Me parece que llegaste un poquito tarde. Jorge, Juan, perdón, te pido por favor que vuelvas a ver el shiur desde el principio, tanto aquí como en la plataforma de YouTube, por favor, para que puedas entender todo esto. Tu pregunta es exactamente lo que hablamos hoy. Cindy, ¿nos puede mandar el link de YouTube del Ojo de la Mente? Sí, si me ayuda, si está por aquí Sofi y nos puede ayudar a mandar el link, por favor, Sote, le agradecería mucho. Amos, me parece que las mitzvot son autorregulatorias de inspiración divina para regulación propia. Hay algunas no racionalizadas, pero con un fondo manifiesto y evidente al que evidente al que las procura, al que las observa. La experiencia de quien las aplica es probablemente clara. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, pues como siempre, gracias a todos, gracias a todas. Creo que no se me perdió ningún comentario. Una enorme disculpa porque no lo estoy pudiendo ver. Gracias Julieta, hay muchos buenos rabinos. Hay muchos. Hay algunos que siguen sus instintos porque tratan de ser buenos y no han desarrollado esta parte de conciencia. Pero bueno, hay que entender a la gente, no nada más criticarla, hay que entenderla y ser agentes positivos de cambio en este mundo. Si solamente determinamos y entendemos lo malo que hacen los demás y solamente estamos ahí criticando, seríamos parte del problema y no de la solución. Hay que entender y tratar de ser agentes de cambio positivo. Bueno, pues les agradezco a todas y a todos. Se supone que iba a ser una clase más cortita, pero creo que la introducción nos quitó un poco de tiempo. Muchísimas gracias, que Hashem les mande verajá, que Hashem les mande tranquilidad y bendición. Me pidieron también que anuncie esto, ya casi vamos a hacer 10,000 suscriptores en la plataforma de YouTube, así es de que también vamos a volver a hacer un video en vivo con preguntas y respuestas como lo prometimos cuando llegáramos a 10,000 suscriptores. Muchísimas gracias y bueno, por favor no pierdan el hilo de las siguientes 2 clases para poder entender todo lo que esta nos plantea y desarrollar toda esta idea a profundidad. Les agradezco mucho por acompañarnos siempre. Los queremos mucho, les agradezco infinitamente y si Dios quiere nos vemos la próxima. Saludos a todos.